Estamos comenzando un año y yo he dedicado a los miércoles en la noche a estudiar el libro de los Hechos. Y hay personas que me dicen, contra Alfonso, pero tú sigues en el libro de los Hechos. Yo digo, sí, son 28 capítulos, 29 con la participación de nosotros, pero estamos en el capítulo 10 del libro de los Hechos y he titulado esta enseñanza, este tiempo, esta charla, esta predicación, la llave del reino, porque el Señor nos ha dado llaves. ¿Cuántos en algún momento han encontrado una llave y no saben para qué se usa esa llave? Y así hay muchas personas que tienen una llave pero no saben para qué es esa llave. Y es importante identificar, porque en el reino de los cielos el Señor nos ha entregado llaves. El Señor nos ha entregado principios. El Señor nos ha entregado, voy a volver a usar el término llaves, para abrir, por ejemplo, el llave de la salvación. Abrir la llave o la puerta de la restauración matrimonial, la restauración familiar. Y hay llaves que uno aplica para poder disfrutar todo lo que Dios tiene para uno en el reino. Y hay muchas personas que a lo mejor han escuchado de la llave, han escuchado del principio, han escuchado de lo que Dios tiene para ellos, pero no tienen el conocimiento para abrir esa puerta o abrir con la llave esa puerta o la puerta que Dios quiere bendecir o ayudar a las personas en su situación. Y yo quiero que vayamos un momentito, antes de ir a Hechos capítulo 10, yo quiero que miremos a Mateo capítulo 18. Y aquí es cuando el Señor Jesús abre su corazón y Pedro viene y le contesta una pregunta: ¿quién dice que la gente, quién soy yo? Y en el capítulo 18, verso 18, Mateo capítulo 18 dice lo siguiente: yo te digo que tú eres Pedro. Pedro, digan conmigo Pedro. Porque en Hechos capítulo 10 en adelante vamos a mirar un poco de Pedro. Ya Pablo está saliendo de la escena porque el Señor lo ha enviado a Arabia, a diferentes lugares donde va a estar fuera unos 13, 14, 15 años. Pero en esta ocasión el Señor está hablando con Pedro. Le dice: yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra, sobre esta roca, sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Y las puertas de los dominios de la muerte o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Alguien puede decir amén? La iglesia está en función por los últimos 2000 años y la han perseguido, la han atacado, han tratado de cerrarle la boca a la iglesia. Pero como dice esta escritura, se puede levantar el mismo infierno en contra, pero no va a prevalecer, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia se compone de muchas personas, muchos dones, muchos talentos, y es el cuerpo de Cristo, el reino de Dios aquí en la tierra a través del cuerpo de Cristo. Y las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia. Por eso yo creo en la iglesia, yo amo la iglesia, yo me estoy dispuesto a morir por la iglesia, porque Dios quiere usar la iglesia para cambiar la cultura del mundo, para cambiar la sociedad. Es un baluarte de verdad, es una espada que el Señor quiere usar aquí en la tierra para transformar culturas. ¿Alguien puede decir amén? No es simplemente una reunión de los santos, una reunión de los salvos, no es solamente una reunión de personas, es un ejército, es un cuerpo, es un grupo de personas que tienen influencia, que pueden marcar una diferencia en el mundo, y Dios quiere que nosotros cambiemos el mundo. Alguien diga amén en este día. O sea, la iglesia no es cualquier cosa. Y él dice, bueno, te daré, dice aquí, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, refiriéndose a la iglesia. Y a Pedro le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso hay llaves para abrir la puerta de la salvación, de evangelizar, conocer a las personas. Hay llaves para la sanidad. Hay escrituras que uno puede leer y aplicarlo al cuerpo de uno, porque Dios quiere un cuerpo sano, Dios quiere una iglesia sana, Dios quiere familias sanas, Dios quiere negocios sanos, Dios quiere una iglesia y ministros que estén en una posición donde están sanos. Pero si no entienden que el Señor quiere que tú camines en sanidad, que camines en salud,
uno no va a entender. Por eso es importante escudriñar las escrituras, buscar las llaves para lo que tú necesitas, porque lo que tú necesitas se encuentra en la palabra del Señor. Si quieres manejar tu compañía, hay principios, hay llaves en el libro de Proverbios que te ayuda a manejar el negocio. Si tú quieres mejorar tu situación familiar, hay llaves en la palabra del Señor que te ayuda con tu relación matrimonial, también cómo educar, cómo criar, cómo dirigir a sus hijos. Todos son llaves que se encuentran en la palabra del Señor. Estamos aquí en esta noche. Y a Pedro me llama mucho la atención, porque a Pedro le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Jesús siempre quería mantener las cosas tras bastidores. Estamos viviendo en tiempos donde todo el mundo postea cosas, todo el mundo quiere anunciar lo que están haciendo, están anunciando que están ayudándole al pobre, que empiezan a postear lo que están haciendo y postean un sinnúmero de cosas. Y sin embargo, vemos que Jesús, en vez de promocionarse, Jesús en ningún lugar en la Biblia veo que Él dice: mire, vamos a buscar más gente, vamos a alcanzar más gente, vamos a promocionar esto, vamos a buscar más personas. Invite a alguien a mi próxima reunión para que escuchen el sermón del monte. No vemos eso. Al contrario, vemos a Jesús apartándose de la gente. Dicho sea de paso, por 30 años, ¿qué hacía Jesús? Él estaba trabajando como carpintero. A los 20 años era un carpintero, a los 25 era un carpintero. No estaba anunciando lo que él estaba haciendo, pero llegó el día donde Dios lo sacó, lo trajo a la luz, pero él mismo no se promocionaba. Y muchos de nosotros promocionamos y mostramos y posteamos lo que estamos haciendo, y a veces tenemos que coger el camino de Jesús y hacer y vivir la vida más como Él. ¿Alguien puede decir amén? Yo posteé que a veces no hablo mucho de lo que posteo en Facebook, pero si nos quieren seguir, ahí Alfonso Galeano, y nos pueden seguir, o el Centro Internacional de la Familia. Pero yo puse el otro día que en este año yo quiero hacer 3 cosas. Yo quiero pasar más tiempo con Jesús, es una de mis metas. Yo quiero no solamente pasar tiempo con Jesús, yo quiero conocerlo más y quiero hacer lo que Él haría. Porque muchas veces hacemos nuestra voluntad, hacemos lo que nosotros queremos, y son llaves que tenemos, pero que son como esas llaves que no sabemos qué puerta abre. Tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y conocer las llaves del reino para poder abrir, para poder desatar la bendición que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén? Que me están mirando así como medio cruzados en esta mañana, pero espero que estén escuchando. Ahora, vamos un momentito al capítulo 10 de Hechos. Hechos capítulo 10. El capítulo 9 nos habla mucho del encuentro de Pablo. Pablo se encontró con el Señor en el camino a Damasco, tuvo un encontronazo y le cambió el rumbo de su vida. También entra diferentes personajes que el Señor se le aparece a diferentes personas en ese capítulo. Y de momento Pablo se desaparece porque se entiende que Pablo tuvo que desaprender mucho de lo que él había aprendido en la ley, porque Pablo era judío. Digan conmigo que Pablo era judío. Pedro era judío. Muchas de las personas que nosotros encontramos en la palabra del Señor eran judíos, y la palabra era escrita. Cristo era judío. La gente que él se rodeaba eran judíos. Ellos habían conocido la ley, la religión, las ordenanzas, los ritos, las regulaciones, y toda la escritura era escrita para que los judíos dejaran la ley y encontraran libertad en Cristo Jesús, que había entregado su vida por cada uno de ellos. Pero ahora estamos viendo cómo el Señor está creciendo la iglesia se está desarrollando, Dios está haciendo cosas nuevas. Y aquí en Hechos capítulo 10 vemos diferentes personajes, y voy a hablar de 2 personajes en esta noche, que es Cornelio, que era un hombre italiano, un hombre del ejército, un hombre con una posición, un hombre de familia, un hombre bien tremendo. Y voy a hablar un poco de Pedro, que el Señor le reveló, el Señor le cambió su vida.
Él era Simón Pedro, él era Simón. Y de momento Simón era uno que escuchaba y lo pone y le da el nombre de Pedro, que es roca. Y sobre la revelación que Dios le da a Pedro, él iba a edificar su iglesia. No sobre Pedro, sobre la palabra que Cristo era el Señor, el Mesías, que Jesús era el Cristo, el ungido, el que iba a vivir dentro de cada uno de nosotros. Mira, amados, dentro de ti está el ungido de Dios. Cristo significa, no es el apellido de Jesús, no es el apellido de Cristo, significa que Él es ungido. Así que si tú tienes a Cristo en su vida, si has pedido a Cristo entrar en su corazón, déjame decirte que tú eres una persona ungida. Hay personas que dicen, oh mira, a tal persona tiene una unción y tiene un poder. Es simplemente una persona que ha cedido su vida a ser usado por el Señor. Pero cada uno de nosotros tenemos la unción de Dios, y la unción es la que pudre el yugo, que sana los enfermos, que hace grandes cosas. Y a veces las personas piensan, ay, yo no puedo orar por gente, yo no puedo hacer estas cosas, cuando Dios nos ha llamado a todos a ser ministros de un nuevo pacto. Okay, eso es Nuevo Testamento, no es Antiguo Testamento. Ahora todos somos reyes y sacerdotes, como dice el libro de Apocalipsis. Pero aquí en Hechos capítulo 10 estamos viendo un nuevo escenario, y hay dos personas, hay varias personas, pero hay dos en particular que quiero enfocar en esta noche, que es el centurión llamado Cornelio. Y dice en el verso 1 que vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él era un italiano. Y mire lo que dice acá: él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Un hombre de influencia, un hombre con posición, un hombre con autoridad, un hombre con una posición bien tremenda. Pero me llama mucho la atención que era un hombre de familia. Y no solamente que era un hombre de familia, que toda su familia eran devotos, entregados, temerosos de Dios. Que podamos aplicar eso a nuestra vida. Que Dios levante hombres que son sacerdotes, que son hombres de Dios, que son temerosos, y que sus esposas sean entregadas al Señor, que sus hijos también. Por eso hemos unido los servicios en esta noche, para que tú puedas venir acá y que traigan sus hijos, y estamos ministrándole a los niños, estamos ministrándole a los jóvenes de una forma que ellos puedan entender, y nosotros estamos acá. Así que todos los miércoles, traiga el niño, traiga la niña, traiga el joven, para que estén acá, arrástrelos. Yo lo digo en inglés de esta manera: I had a drug problem because my mom drugged me to church every weekend. No traduce al inglés, porque mi mamá me arrastraba a la iglesia. Yo dormía debajo de las bancas, yo escuchaba, estaba en las vigilias, y yo me dormía con los pastores también en las vigilias, y oraba con ellos o roncaba con ellos. Y bueno, anyways, qué lindo es ver un hombre acá de autoridad, de una posición. Era italiano, no era judío. Es lo que se llama un proselito. Había abrazado la religión judía porque él amaba a Dios. Pero había otra dimensión para este hombre. Dice aquí la palabra que él realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Así que él no solamente tenía una buena familia, no solamente que era temeroso de Dios, pero también hacía buenas obras. Él era un sembrador, era una persona que daba para el reino de los cielos. Mire lo que dice acá: realizaba muchas obras de beneficia para el pueblo de Israel, y oraba a Dios constantemente. Era un hombre de oración, era un hombre de familia, era un hombre que sembraba, era un hombre que había abrazado voy a decirlo de esta manera, esta nueva religión. Pero tenemos que entender que Dios tenía algo más para Cornelio, y Dios tiene algo más para cada uno de nosotros. Recuerde, esto no es una religión, esto es simplemente una relación que uno tiene con el Padre nuestro que está en el cielo. Estamos acá, somos los hijos de Dios, y Dios quiere comunicarse con nosotros, quiere guiarnos, quiere dirigirnos en todo lo que nosotros hacemos. Así que me llama mucho la atención este hombre Cornelio. Dice, oraba a Dios constantemente. Y un día, digan conmigo, un día. Porque Dios nos sorprende, Dios hace de repente en nuestra vida. Dios, a veces tu vida puede cambiar de la noche a la mañana. En un instante tu vida puede ser transformada con una llamada, con un texto, con un correo electrónico, con una noticia. Tu vida puede cambiar
Yo estoy entendiendo eso de una manera tan profunda en esta temporada, porque en mi caminar yo andaba lo más de bien, yo estaba lo más de bien, yo estaba con energía, yo estaba con salud, yo estaba con eso, y el Señor viene y me pone un detente en un momento de mi vida, y tengo que decir, ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo en esta temporada? ¿Qué es lo que tú quieres hacer para ser glorificado en esta temporada? Estamos acá, y a veces suceden cosas para que nosotros caigamos en cuenta que Él es el todo para nuestra vida. Y dice aquí, le pasa algo bien interesante en el verso 3. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. El Señor se le reveló y vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. O sea, de momento el Señor viene y te dice: mira, Emanuel, Roberto, Alfonso, Julia, Maricelis. De momento el Señor viene y nos confronta. Y en el caso de Cornelio se le apareció un ángel, tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. Y me llama mucho la atención como él dice: ¿qué quieres, Señor? Que esa sea nuestra oración, que cuando tengamos un encuentro con el Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi familia? ¿Qué quieres de mi economía? ¿Cómo puedo bendecir a alguien? ¿Qué quieres, Señor? Hoy en día no decimos eso. Es más que: Señor, esto es lo que yo quiero. Yo quiero esto, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero un novio, quiero una novia, yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, yo quiero hacer dinero, yo quiero crear un imperio. Y le pedimos tantas cosas al Señor, y tenemos que ser así como Cornelio y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Ayúdame a alinearme con lo que tú quieres, Señor. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio. Mirándolo fijamente y con mucho miedo: Dios ha recibido tus oraciones. Mira lo que dice acá: Dios ha recibido tus oraciones. Así que Dios, no solamente en el caso de Cornelio, pero en tu caso, Dios escucha y recibe tus oraciones. Y a lo mejor tú dices: pero Pastor Alfonso, llevo años orando por esto. El Señor ya lo escuchó. Él simplemente está ordenando, orquestando, preparando para traer tu milagro. Tu milagro está en un movimiento, y el movimiento se está acercando a tu vida. Por eso no te puedes rendir, porque si Dios te lo mostró, si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Alguien puede decir amén? Pues él dice: mire, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Así que Dios, cuando tú haces una buena obra, Dios ve lo que estás haciendo. Cuando das tu ofrenda, cuando le devuelves a Él tu diezmo, cuando lo honras a Él, Él está observando, Él está mirando. Y a veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, nos echó a un lado, se olvidó de lo que hemos hecho. No, Dios está observando, Dios está mirando, Dios tiene todo en control. Y dice aquí, hemos recibido tus oraciones y tus obras de beneficio como una ofrenda, le contestó el ángel. Y dice el verso 5: envía de inmediato a algunos hombres a Jope. Recuerde, él era un soldado, él era un centurión, él manejaba 1000 hombres bajo su carga. Okay. Él tenía centenares de soldados, y viene y dice: él era un hombre de autoridad. Él era un hombre de Dios, era un hombre que ofrendaba, era un hombre de familia, era un hombre que oraba, era un hombre que había abrazado la religión judía, pero Dios tenía algo más para él. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón. Por eso, amados, miren, no descarte cuando Dios te muestre cosas o cuando te inquiete hacer ciertas cosas, porque alguien va a ser beneficiado por la inquietud que el Señor está poniendo en su corazón. A veces te da un nombre, a veces te revela la cara de un primo, un amigo, un empleado, y a lo mejor Él quiere que tú los bendiga, que les dé una palabra de aliento, de ánimo. Y a veces nosotros tenemos miedo: no, eso fue la pizza que me comí anoche, o eso fue el pernil que me comí, o la sopa que me tomé, o algo así. Y a veces el Señor nos habla, nos muestra cosas, y por miedo a lo que van a decir: ay, Señor, y si van a pensar que yo soy loco, estoy loca. Pero a lo mejor el Señor te está mostrando la cara de alguien, el nombre de alguien, para que tú puedas orar por ellos, bendecirlos, ayudarles. No cierren las puertas a los dones espirituales que Dios le está derramando sobre la iglesia de Cristo. Estamos acá. Porque hay personas que piensan que eso solamente fue para el pasado. No, Dios todavía le da visión a las personas. Dios todavía se le aparece a las personas. Dios todavía le habla a las personas. El problema es que cuando Dios hace eso, nos da miedo.
El qué dirán, qué van a decir, van a pensar que estoy loco. A lo mejor estoy loco. Y tenemos que entender que Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros y tenemos que estar abiertos a sus dones, a los dones espirituales que todavía están en función hoy en día. Yo sigo creyendo, no porque lo cantamos, pero yo creo que Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer sanidad, Dios quiere usar su pueblo. Queremos ver los milagros del Señor en la casa del Señor, y no solamente en la casa del Señor, queremos ver milagros allá afuera, porque las señales y los prodigios y los milagros no son para la iglesia, es para el inconverso, para que digan: wow, mire lo que Dios ha hecho. Son señales que dirigen al pueblo que no conoce a Dios, a Dios. Anyway, estamos acá. Me llama mucho el verso 5. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. En la visión el ángel está dando cosas específicas, y hay momentos que a veces no escuchamos esto, pero Dios a veces nos muestra cosas que tenemos que hacer, nombres que el Señor revela, y hasta direcciones que no lo vemos mucho hoy en día, pero el Señor todavía hace esto hoy en día. Verso 7. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos. Eso me habla que él era un hombre obediente, que Dios le habló, él no cuestionó, él dijo: Señor, ¿qué es lo que quiere que yo haga? Y fue obediente. Buscó 2 soldados y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Recuerde, este hombre Cornelio era italiano, no era judío. Él era, digan conmigo, era un gentil. ¿Cuántos judíos aquí hay en la casa? Levanten su mano si tú eres judío. ¿Ok? Ninguno de nosotros somos judíos. Nosotros caemos en la categoría de que nosotros somos gentiles. Pero el evangelio que predicó Jesús en esos momentos le dijo: mira, solamente vayan a los hijos de Israel, a la casa de Jehová. El evangelio solamente era para ellos, pero ahora la iglesia estaba creciendo, y en el Antiguo Testamento vemos diferentes patches, glimpses, vemos diferentes pistas de que el Señor no solamente quería el evangelio para los judíos, sino que también quería alcanzar a miles de personas alrededor del mundo. Y Cornelio es el primer gentil que empieza a escuchar esto. El Señor le da una visión a Cornelio. Cornelio, acuérdate, es un italiano, él es un gentil. Aunque es un gentil, es un hombre piadoso, es un hombre santo, es un hombre de oración, es un hombre de familia, es un hombre temeroso de Dios. Con toda su casa ofrendaba, hacía obras de caridad. Él era un hombre que oraba a Dios siempre, y Dios observaba y escuchaba sus oraciones y veía sus buenas obras. Y Dios sabe que hace lo mismo con nosotros. Las obras que hacemos no nos salvan, pero hemos sido salvados para buenas obras, que el Señor ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros las hagamos. Ocar. Él quiere que hagamos buenas obras. Es un proselito o una persona que se convirtió a la religión y la fe judía. Ahora escuche bien, porque Dios obra ambos fines por medio de su Espíritu Santo una vez más. ¿A qué me refiero? Dios obra en el judío, que es Pedro, que ahorita vamos a ver la vida de Pedro, y también el gentil Cornelio, a través de 2 visiones. El ángel en visión le cuenta a Cornelio los detalles necesarios para su total obediencia. Digan conmigo: obediencia, porque Dios quiere que seamos obedientes. El ángel le dijo el nombre del apóstol. Le dijo: mire, yo quiero que vaya y te encuentres con Pedro. Le dio la ciudad donde se alojaba, la ocupación del anfitrión, le dio la dirección. Y sin embargo, me llama mucho la atención que el ángel en la visión no le predicó el evangelio a Cornelio, porque los ángeles no están llamados a hacer lo que nos corresponde a nosotros, de predicar las buenas nuevas. Los ángeles de hecho están listos para ayudar a los que se están salvando, a los que son hijos de salvación. Pero los ángeles no tienen, escucha eso, los ángeles no tienen el privilegio de predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Nosotros tenemos la bendición de decirle a alguien: Cristo te ama, que Cristo murió por ti, que Cristo tiene un propósito para tu vida, que Cristo te quiere usar. Nosotros podemos hacer eso. Los ángeles anhelan hacer eso y no lo pueden hacer.
Porque es nuestro trabajo. Estamos acá, están tan calladitos en esta noche. El ángel no le ministró a Cornelio la palabra del evangelio ni la palabra de salvación. Hebreos capítulo 1, vamos a ir un momentito. Hebreos capítulo 1, verso 14 dice lo siguiente. Dice, no son todos espíritus, refiriéndose a ángeles. Déjame ir al 13 para que lo veamos en el contexto. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 14, no son todos espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Nosotros somos los herederos de salvación. Nosotros somos los que predicamos el evangelio. Ahora los ángeles están ahí para servirnos a nosotros. Y yo he dicho muchos ejemplos que yo me he encontrado con ángeles en algún momento. Yo me acuerdo en una ocasión cuando yo tenía como unos 17, 18 años y me había alistado para ir a la iglesia. Escucha esto, me había alistado para ir a la iglesia. Y de un momento tocan unas personas en la puerta. Yo abro la puerta y habían dos señores ahí. Y me dicen, mira, nosotros somos homeless y queremos ver si nos puede ayudar y darnos un bocado de comida. ¿Y sabe lo que yo les dije? Y mire, yo no les puedo ayudar. Estoy ocupado, voy para la iglesia y les cerré la puerta. Plan. Y de momento caí en sí y dije, oh my God, ¿qué acabo de hacer? Esta gente necesita ayuda. Y en menos de segundos abro la puerta y cuando voy a buscarlos para darles un plato de comida, se me habían desaparecido. Por eso yo creo que hoy en día, cuando alguien pide algo, cuando necesita una ayuda, le queremos ayudar porque en ese momento perdí una oportunidad para ministrar. Now, this is very personal. Estoy abriendo mi corazón. Tenemos que ayudar al necesitado. Tenemos que ser una bendición, porque a veces uno no sabe si uno está entreteniendo un ángel y el Señor quiere ver qué es lo que hay en tu corazón. ¿Cómo nos vamos a comportar? Porque vienen a ver lo que hay en nuestro corazón, pero también vienen ángeles para también bendecirnos, ayudarnos. Alguien en algún momento ha tenido una experiencia donde alguien viene y te da una palabra de aliento, te da un abrazo, te dice algo y de momento uno va y dice, pero ¿qué pasó con esa persona? ¿Quién fue esa persona que llegó acá? A lo mejor fue un ángel que el Señor envió a ministrarte en un momento difícil de tu vida. Por eso no podemos ser personas que juzgamos porque no sabemos quién estamos juzgando o quién estamos rechazando en algún momento. Estamos acá. Por eso los ángeles no son más que espíritus ministradores enviados a los que son herederos de salvación. Y Dios reservó la palabra de salvación, las buenas noticias para que nosotros las demos. ¿Qué es la buena noticia, Pastor Alfonso? Que Cristo te ama. Y que Cristo te ama así como tú eres. Flaco, gordo, con pecas, sin pecas, con pelo, sin pelo. Dios te ama así como tú eres. Just the way you are. Así mismo como tú eres, Dios te ama. Pensó en ti desde antes de la fundación del mundo y te dio las llaves del reino para poder disfrutar todo lo que Dios tiene para ti aquí en esta tierra. ¿Alguien puede decir amén? Tan calladito. Así que Dios reservó la palabra de salvación para ser hablada a través de Pedro a Cornelio. Y me llama mucho la atención porque Cornelio, cuando tuvo la visión, cuando el ángel le habló, cuando le dio las instrucciones, Cornelio obedeció inmediatamente la visión. O sea, no es como nosotros, pero Señor, es que estoy medio ocupado, que no tengo el tiempo, que qué van a decir, o a lo mejor lo hago después del trabajo. Inmediatamente él fue obediente. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Él nos muestra algo, cuando nos habla, cuando nos ministra, cuando Él nos da directrices, que no le demos mucha cabeza, que digamos, Señor, ok, vamos a entrarle. Porque el problema es que cuando analizamos mucho nos paralizamos. ¿A cuánto le ha pasado? De momento te viene una oportunidad y empieza a estudiarla, a analizarla, pensarla, lo lleva a oración.
empieza a analizarlo eso y pasan los días, pasan las semanas y cuando dice, bueno, lo voy a hacer, ya se cerró la puerta, ya pasó la oportunidad. Y hay oportunidades, hay un tiempo a veces oportuno que Dios abre una puerta y tú tienes que tomar la decisión ahí mismo. Si Dios te habla, te muestra algo, sea como Cornelio y obedezca inmediatamente lo que Dios está poniendo en tu corazón. Porque hay kairos. Para los que no saben lo que es un kairos, es un tiempo oportuno, un tiempo de Dios. Y hay kairos que se abren, hay momentos que se abren y uno tiene que aprovechar esos momentos, porque si no se aprovecha ese momento, uno no sabe si va a volver la oportunidad. Y aunque Dios trabaja en ciclos, porque a veces Dios permite que ocurra algo y si no obedece, bueno, va a pasar un tiempo, como en el caso de José, cuando estaba encarcelado, el Señor le dio una palabra y le dijo, los dos que estaban encarcelados tuvieron sueños y él le interpretó los sueños. Y cuando él le interpretó a ellos, dice la palabra que él le dijo al Señor, o él le dijo al panadero y al copero, dice, acuérdense de mí. No se olviden de mí. Él estaba usando su don, él estaba usando lo que estaba haciendo para salir de la cárcel. Y su corazón no estaba en el lugar correcto, en la posición correcta. Y dice el capítulo 40-41, después de 2 años, el faraón tuvo un sueño. Y a veces el Señor te abre una puerta. Si no eres obediente o lo hace con la intención indebida, el Señor va a decir, ok, está bien, no estás listo todavía, no estás preparado todavía. Y ahora voy a esperar otro ciclo, otro tiempo. Y ahora en el caso de José pasaron 2 años, digan conmigo 2 años. Y el Señor eventualmente viene y te prepara o te muestra o te abre otra oportunidad. Pero lo que te quiero decir es que cuando se abre una oportunidad, tiene que aprovecharlo como Cornelio lo hizo. Y fue obedeció inmediatamente a la visión. Ahora, yo quiero mirar un poquito más la vida. Vamos a cerrar este párrafo, esta parte de lo que era Cornelio, porque Cornelio nos identifica a nosotros. Nosotros somos esos Cornelios que no somos judíos, pero amamos a Dios. Hemos tenido un encuentro con Dios. Que seamos hombres y mujeres como Cornelio, que amaban a Dios y sus familias servían a Dios. Estamos acá. Que oraban, que eran personas que hacían buenas obras, que eran personas que ofrendaban y que daban y que eran generosos. Ahora miremos la vida de Pedro un momento y en lo que voy cerrando. Hechos capítulo 10, el verso 9 dice lo siguiente: que al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Esto es Pedro, el que se le entregó las llaves del reino, el que era un judío, el que seguía la ley, el que había caminado con Cristo, el que rechazó a Jesús, el que quería ganas de regresar a lo que él hacía antes. Y Pedro tuvo una visión, dice, subió a la azotea a orar, era casi el mediodía, sintió hambre, como yo siento hambre ahora mismo. Anyways, eso es otro tema. Sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una... Por eso Dios habla en la mesa. Dios te habla a través de un pernil, Dios te habla a través de un arroz con gandules, te habla a través... Anyways, dejémoslo ahí. Dice, le preparaban la comida, tuvo una visión y escuche bien, porque esto es bien importante para nosotros. Bien importante para nosotros, porque a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, se ha olvidado de nuestras oraciones, de nuestras buenas obras, se ha olvidado de esto y a veces cuestionamos nuestra salvación. Dice aquí, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana, una frisa grande, que suspendida por las 4 puntas descendió hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos. Un cuadrúpedo es cualquier animal, un caballo, un cerdo, un gato, un perro. Es cualquier animal que camina en 4 patas. Patas, no piernas, patas, ¿ok? Y dice, y vio el cielo abierto y algo pareció una gran sábana que suspendida por las 4 puntas descendió hacia la tierra, y en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Y el verso 13 dice, levántate. Mira a la persona que está sola, dígale, levántate. Ya es hora que hagas algo para el Señor. Es hora que obedezcas al Señor. Es hora que el Señor te use. Deje las excusas que, como nos enseñó Pastor Roberto por muchos años, las excusas satisfacen al que las da y debilitan el carácter del que las acepta.
So, no más excusas, levántate. Y le dice, levántate Pedro, mata y come. Gloria a Dios por esa instrucción. Mata y come, le dijo una voz. Si notas, ahí no dice que había lechuga, ahí no dice que había tomates, ahí dice no. All right. Levántate Pedro, mata y come, le dijo una voz. Recuerde, él era judío, seguía la ley. Los judíos tenían ciertas restricciones alimenticias. Habían cosas que ellos no podían comer. Hasta el día de hoy muchos judíos no te comen cerdo. Hay diferentes cosas. Ellos tienen una dieta kosher muy estricta. So, ellos en su religión seguían de esta ley. Estas leyes eran bien rígidos en esto. Le dice, levántate Pedro, mata y come. Le dijo una voz, de ninguna manera Señor. ¿Cómo voy a hacer esto? Respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Es como para decir, pero Señor, yo sigo la ley. Pero Señor, yo soy correcto. Yo soy esto, yo soy lo otro. Yo soy una persona que te quiere agradecer. Y vemos ahí una mente muy religiosa que seguía las reglas. Y recuerde, esto no es seguir reglas, esto es una relación. Estamos bajo la gracia de Dios. Estamos bajo la misericordia de Dios. Estamos bajo el amor de Dios. Que ahora el Señor nos da licencia como gentiles. Porque ahora Dios está bregando con el religioso. Dios está bregando con la religión de Pedro. Su autojustificación. Decir, mira, pero yo estoy bien. Yo no voy a barras. Yo no tomo. Yo no hago esto. Yo lo otro. Yo soy un hombre santo. Y hay bendito de él que es un borracho, de que es un mujeriego, de que es un fornicario. Pero Señor, yo no soy así. Yo soy un hombre recto y correcto. Pero en su orgullo también está pecando. Hello. ¿Me aman todavía? Es lo que dice la palabra. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. En esta visión, el Señor le está mostrando que lo que Él ha perdonado, lo que Él no ha condenado, deje de no perdonar, deje de no condenar, deje de acusar a las personas de su pasado. Y yo lo he dicho muchas veces acá, deje de condenar a personas que el Señor ya ha perdonado. La gente juzgaba al apóstol Pablo porque él mataba, él metía a las personas en prisiones, él tenía un mal testimonio, pero el Señor lo confrontó, se convirtió y los religiosos le tenían miedo. Porque no podían creer que el que mataba, que él perseguía a la iglesia, había sido convertido. Y muchos de nosotros también seguimos con lo mismo. Cuidado con la hermana fulana de tal, porque se acuerda el pasado de ella. O mire, aquel hombre, él es un engañador, vendía carros o vendía polvo blanco en las esquinas, en los puntos. Cuidado con esa persona. O mire, o juzgamos a las personas porque a lo mejor en el pasado eran unos chismosos, pero a lo mejor Dios se encontró con ellos y los transformó. Deje de juzgar las personas que Dios ya ha condenado, perdón, que Dios ha perdonado. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces, digan conmigo 3 veces. Era como para confirmarlo, y eso lo vemos en la palabra en el Antiguo Testamento, que cada vez que Dios le mostraba algo a alguien se le revelaba 3 veces. Y esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, ¿se acuerda Cornelio? Recibió una palabra. El ángel le dijo, mire, envié hombres a buscar a Pedro, está en tal calle, en tal casa y el dueño es tal persona. Fue muy específico. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, el Espíritu le habla, el Espíritu todavía nos habla a nosotros. ¿Estamos conmigo todavía? Tengo 2 minutos y ya voy a cerrar. Él estaba reflexionando, porque hay momentos que tenemos que detenernos y reflexionar en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está la forma que tratas al prójimo? ¿Estás reflejando a Cristo o estás reflejando orgullo, preponencia,
¿Qué estás reflejando? Yo lo he dicho aquí muchas veces. Nosotros somos la Biblia que muchas personas van a leer. ¿Y qué están leyendo de tu vida? ¿Cuál es el testimonio que estás dando? Él dice, él reflexionaba sobre esta palabra, sobre la visión, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la sábana que bajó, de los reptiles, las aves, los cuadrúpedos. Cuando él estaba viendo, esos eran cosas inmundas, y el Señor viene y le dice, mira, lo que yo he perdonado, lo que yo he limpiado, no lo llame inmundo. Y de momento se le aparecen estos hombres, dice, mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Recuerde, Pedro era judío. Y el Señor le da esta visión. Él tenía las llaves del reino. ¿Qué significa eso? Él tenía la autoridad para recibir o rechazar a personas. Tú tienes la habilidad de rechazar o recibir a personas. Pero reciba personas en amor, reciba personas y agrégueles valor a la vida, porque Dios te quiere usar a ti. Mira, en esta visión vio la sábana bajar del cielo, toca los 4 ángulos de la tierra y que tiene animales limpios e inmundos. 4 es el número de la tierra, número mundial, es un número universal. Y en esta visión se le repitió 3 veces, es un testimonio perfecto. Y lo interesante de esto es lo común y lo inmundo estaban a punto de ser limpiados por Dios. Y es una forma de que nosotros entendamos que nosotros no somos judíos, pero hemos sido recibidos, hemos sido injertados a todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Que cuando uno ora, cuando uno busca de Dios, el Señor nos oye. Y Él dice, yo no veo judío, yo no veo gente inmunda, yo veo hombres y mujeres que yo di mi vida por ellos, y podemos recibir salvación, podemos recibir sanidad, podemos recibir prosperidad, podemos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, porque a nosotros se nos ha entregado, como a Pedro, las llaves del reino. ¿Alguien puede decir amén? Denle un fuerte aplauso al Señor y te invito a estar sobre sus pies. La sábana representa a todas las naciones hebreas, gentiles, simbolizadas por varios animales y pájaros. Por eso solo Dios puede limpiar a las naciones que son comunes, que son inmundas. Nadie, digan conmigo nadie. Nadie está fuera del alcance del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y yo no sé dónde te encuentres, yo creo que tú te recuerdes de eso. Por eso cuando pedí que las personas pasaran al frente y que oráramos por ellos, estamos aquí para orar por ti, estamos aquí para equiparte, para ayudarte a salir adelante. Porque ahora el Señor nos ha perdonado a nosotros y ahora tenemos los mismos derechos que Abraham, tenemos los mismos derechos de David, tenemos los mismos derechos de Esther, tenemos los mismos derechos a las promesas y los milagros que veíamos en el Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo Testamento, porque ahora nosotros hemos sido injertados, ahora somos parte del cuerpo de Dios. Y a veces se nos mete esta religiosidad en nuestra cabeza y empezamos a juzgar a personas. Mire, no juzguemos a las personas, amemos a las personas, perdonemos a las personas, recibámoslas así como son. Y recuerde que como Cornelio, que él era un gentil y nosotros todos somos gentiles. A los hombres de la casa, usemos el ejemplo de Cornelio, un hombre de poder, un hombre de autoridad, un hombre de familia, un hombre que hacía buenas obras, un hombre de oración, un hombre que su casa servía y amaba a Dios. Seamos ese tipo de hombre. Y como Pedro, entendamos que Pedro caminó con Jesús. Pedro tenía el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor instructor, y sin embargo le dio la espalda cuando llegó a la cruz. Y él quiso regresar a su antigua vida. Él volvió a pescar, estaba todo deprimido. Y Pedro también es un buen ejemplo para nosotros, que cometemos errores, que le damos la espalda a Dios, que a veces nos escondemos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero sin embargo Jesús lo restauró. Y Dios te puede restaurar, Dios te puede levantar, Dios te quiere usar. Los mejores días para tu vida están para venir, están por acercarse, se avecinan. Lo que tienen que hacer es abrirse. A lo mejor no se te aparece un ángel, pero aquí hay un pastor que te está hablando en el nombre de Jesús.
para motivarte, para animarte a buscar más de Él. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y tú vas a ver que todo lo que le ha pedido al Señor se va a agregar a tu vida. Pero busque primero a Dios, busque primero a Jesús. Venga a la casa del Señor, venga al templo. Es bueno vernos en línea, pero venga al templo. Traiga a tus niños, traiga a tus hijos, para que ellos se crezcan en este ambiente de fe, de armonía. A lo mejor, mire, aquí hay personas que a lo mejor no se llevan bien, pero así es la familia. A veces los hermanos no se llevan bien, pero siguen siendo familia. Y llega el momento donde se tiene que pedir perdón el hermano y la hermana. Y lo he dicho aquí antes, a veces yo he visto hermanos y hermanas peleándose, pero cuando viene una tercera persona a meterse con un hermano, se unen para ir en contra de aquel. Y así es la iglesia. A veces vamos a tener desacuerdos, pero somos una familia. Somos una familia. El centro, somos una familia, y tenemos que perdonarnos los unos a los otros, porque somos hermanos y le servimos a nuestro Padre. Y el Padre desea lo mejor para su familia, para sus hijos. Por eso, seamos como Cornelio, seamos como Pedro. Amémonos los unos a los otros. Seamos abiertos a los dones del Espíritu, a lo que Dios te quiere revelar. Porque este pastor que está acá quiere entrenarte en tu oficio, en lo que Dios te ha llamado a hacer, para que tú puedas crecer a la estatura de Cristo Jesús. Estamos acá.